Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me estás viendo, que me estás oyendo. Te pido perdón de mis pecados y lo que es todavía más difícil, que me enseñes a perdonar como perdonas tú. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguro que en alguna ocasión has intentado pensar o traer a la cabeza tu primer recuerdo. Quizá no sea mi primer recuerdo, pero sí uno de los primeros, y a lo mejor tú tienes alguno semejante, el de intentar escaparte de la cuna. No te hablo de la típica cuna de bebé, sino de esas otras que usábamos con 2 o 3 años y que tenían unos grandes barrotes. La fuga ciertamente no era sencilla. Los barrotes eran demasiado altos para saltarlos. En la que usaba yo, por lo menos, había unos barrotes laterales que se podían desmontar. Pero claro, con 2 años no tenías ni la fuerza ni la pericia suficiente para hacerlo. Sin embargo, había un tercer sistema, que era mi favorito. Volcar la cuna. Te ibas a un lado, te agarrabas a los barrotes y en ese momento empezabas a echar el cuerpo hacia adelante y hacia atrás. La cuna poco a poco empezaba a bambolear hasta que al final acababa volcando. Eso sí, la escena, como siempre, como te puedes imaginar, acababa con un lloro. Y es que ni siquiera de pequeños nos gusta estar encerrados o tener algo que nos encadene. Es curioso, pero cuando nos hablan de cadenas, siempre pensamos en cadenas exteriores. Sin embargo, las cadenas más pesadas no son aquellas externas, sino aquellas que nos atan el corazón. Es lo que intentabas explicar tú, Señor, a aquellos que te escuchaban. Les decías, si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero tus interlocutores, sin embargo, se extrañaban mucho de escuchar estas palabras. Te decían, somos linaje de Abraham, y de nadie hemos sido jamás siervos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Estas personas entendían la libertad desde un punto de vista externo. Eran libres, o al menos eso creían, puesto que no eran siervos ni esclavos de nadie. Pero tú, Señor, les quieres abrir los ojos. Y a lo mejor me los tienes que abrir también a mí. Porque si me hago esta pregunta, ¿soy libre? ¿Qué respondería? A lo mejor tú y yo pensamos que sí porque no portamos el clásico collar o argolla que, como vemos en las películas, portaban los esclavos. Pero tú, Señor, me dices que solo si te escucho, si procuro vivir tus enseñanzas, lo lograré ser. Y me lo dices ya que aunque me vea libre desde el punto de vista externo, el corazón no lo tengo completamente libre de ataduras. Porque vamos a ver, ¿a quién no le gustaría ser capaz de levantarse de un salto y ponerse a funcionar en cuanto suena el despertador por las mañanas? ¿A quién no le gustaría ser capaz de ponerse a estudiar a la hora que tiene fijada? ¿A quién no le gustaría ser capaz de privarse de un determinado alimento o bebida que le gusta pero sabe que no le conviene? ¿O a quién no le gustaría no estar tan enganchado a una determinada serie porque luego le impide hacer aquello que tenía previsto en ese momento? Todos somos un poco esclavos. ¿Quién de la almohada? ¿Quién del móvil? ¿Quién de la sensualidad? ¿Quién de la comida? Son cadenas que todos notamos que nos tiran, que nos quitan libertad. Sin embargo, no te he hablado aún de la cadena que a mí me parece más sólida, firme y que ata más al ser humano. Además, es una cadena que externamente no resulta tan llamativa como estas otras, porque no ata el cuerpo, no ata los sentidos, sino que ata el alma. Y la cadena de la que te estoy hablando se llama rencor. Una cadena de la que no es fácil estar libres, porque, Señor, ¿cuánto nos cuesta perdonar de verdad? Nuestro perdón, por desgracia, está muy lejos tantas veces de ser como el tuyo.
No sé, tú y yo cuántas veces habremos escuchado, perdono, pero no olvido. Imagínate si alguna vez vas a confesarte y el sacerdote te dijera al final, muy bien, que sepas que Dios te perdona, pero no olvida lo que has hecho. La verdad es que saldríamos hechos polvo. Y es que no hay verdadero perdón si no hay olvido. Y olvidar no es tan sencillo. ¿O no nos ocurre a veces que después de haber supuestamente perdonado a alguien, volvemos a discutir con él y enseguida volvemos a sacar cuando nos hizo esto o aquello? Pues acuérdate que tú me dijiste, que tú me hiciste. Como ves, el rencor es una cadena muy resistente y hasta cierto punto casi invisible. Podemos pensar que no está y sin embargo ante estas situaciones descubrimos que sigue ahí. Pero tú, Jesús, has venido a librarme de mis cadenas, y con tu ayuda acabaré también con esta. Quizá lo primero sea reconocerlo y querer luchar de verdad por arrancarlo de nuestra vida. Hay gente que le cuesta, porque a diferencia de esas otras cadenas que atan al cuerpo y que a todos nos gustaría eliminar, con el rencor no siempre ocurre. Hay personas que lo alimentan y que no quieren cambiar, y piensan que lo único que les va a aliviar su sufrimiento es la venganza. Pero la venganza no sana el corazón, sino que lo destroza. Siempre me impactó mucho la historia de Irene Villa. El 17 de octubre de 1991, el coche en el que viajaba con su madre salió disparado por los aires a consecuencia de una bomba que puso ETA. Irene entonces tenía 12 años. En el atentado perdió las piernas, las dos y 3 dedos. Sin embargo, poco tiempo después decía, el atentado ya lo he superado. Si me encuentro con el que me mutiló, no me importa, porque yo lo he perdonado. Con rencor no se puede vivir. Mi padre no ha perdonado y está hecho polvo. Con rencor no se puede vivir. El que no perdona vive anclado en el pasado, vive esclavo de su pasado. Tú, Señor, que eres nuestro Maestro y nuestro Redentor, nos has hablado y nos has enseñado mucho con tu vida al respecto. Has seguido un itinerario que podríamos calificar o definir como pedagógico con tu propia vida, para que fuéramos calando en tu enseñanza sobre el perdón con toda su profundidad. Así, cuando la mujer pecadora se echó a tus pies llorando después de una vida de ofensas, nos enseñaste a acoger siempre al que vuelve arrepentido, independientemente de la magnitud de su agravio. Con la parábola del hijo pródigo, nos enseñaste a perdonar a pesar de que la petición de perdón no esté motivada en un arrepentimiento completo y perfecto. Aquel hijo volvió a su padre más que nada por hambre. Pero al final de tu vida, cuando ya nos habíamos ido adentrando de tu mano en la gran asignatura del perdón, completaste la lección. Fue desde esa gran cátedra tuya, desde la cruz. Ahí cuando estabas sufriente, cuando eras despreciado, cuando estabas siendo ajusticiado, nos enseñaste algo que para nosotros resultaba completamente revolucionario. Nos enseñaste que para perdonar no es necesario que nadie nos pida perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esas fueron tus palabras. Mientras ellos poco a poco te clavaban, te mataban, tú los ibas perdonando, a pesar de que nadie fue hasta ti para decirte lo siento. Antes te decía que el rencor es una cadena, y como cualquier cadena tiene dos extremos. Nosotros siempre intentamos soltarnos por el extremo opuesto, el que se refiere a los demás. Buscamos soltar la cadena con la venganza, o al menos con que la otra persona muestre arrepentimiento y nos pida perdón. Que venga a pedirme perdón, decimos. Sin embargo, ninguna de estas cosas nos libera de la cadena. Es verdad que puede aliviar los síntomas,
pero el corazón sigue estando atado. Cuando perdonamos solo porque el otro se ha arrepentido y nos ha pedido perdón, la cadena se puede haber soltado por el otro extremo. Recuperamos cierta libertad de movimientos. La cadena ya no se encuentra fijada a algo, pero sigue ahí. La seguimos arrastrando porque sigue atada de nuestro lado. Seguimos cargando un lastre y fácilmente se pondrá a enredar nuevamente en algún obstáculo del camino. La gran lección que tú nos das, Jesús, es que esa cadena, para ser libre, he de soltarla por mi extremo. Que en el fondo la cuestión del perdón no radica en los demás, sino que depende únicamente de mí. Perdonar no es fácil, pero en último término, perdona el que quiere. El perdón no es cuestión de poder, sino de querer. Y yo, con tu ayuda, Jesús, quiero. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido que me enseñes a perdonar. Te pido que me ayudes a perdonar. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.